7 de noviembre de 2021, 32º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los tres textos y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Del primer libro de los Reyes, capítulo 17, hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, se agrupan episodios que tienen como protagonista al profeta Elías. Por eso se conoce a estos capítulos como el ciclo de Elías. Se trata de un profeta infatigable, que lucha por defender la fe en el único Dios verdadero ante la amenaza que representa el culto a Baal, un dios cananeo o fenicio al que se atribuía la fertilidad de la tierra y de los animales, la caída de la lluvia y la sobrevivencia de las personas y los animales. Era un dios muy popular. La sección que va del 17 al 19, de la que se arranca la lectura de hoy, es una auténtica guerra entre el culto a Yahvé, el Dios verdadero, y el culto a Baal. La lectura de hoy nos muestra otra faceta no menos importante del ministerio de Elías, el cuidado que Dios tiene de los huérfanos, de las viudas y los extranjeros, tres categorías sociales especialmente desfavorecidas en el Israel antiguo. El relato completo de la intervención de Elías en la vida de esta viuda de Sarepta abarca el capítulo 17 del 1 al 24 y recomiendo vivamente su lectura completa. Se trata de una viuda extranjera porque Sarepta es una ciudad fenicia, no del territorio de Israel. El marco del relato es una sequía mandada por Dios y anunciada por Elías, que duró 3 años. Y que tenía como objetivo establecer que solo Yahvé es el Dios de quien todo depende, también la lluvia, y que Baal es un fetiche ineficaz, que ni siquiera puede garantizar la lluvia en su propio territorio fenicio. La sequía, sin embargo, trae consecuencias de hambruna y de pobreza. Esta mujer viuda, ya de por sí vulnerable por su situación de viudez, está al límite de la sobrevivencia. La sequía le había llevado a una situación desesperada, pues aunque el difunto marido le hubiera dejado un pedazo de tierra que trabajar, que no lo sabemos, la tierra era de por sí infértil por la falta de lluvia. Así que su pobreza se manifiesta en que recoge leña para cocinar, con un poco de aceite, la última ración que le queda de harina, y en esa precariedad poder alimentar a su hijo. En esta circunstancia límite, el profeta, que ha sido acogido en su casa, le pide un panecillo para comer. La petición parece desmedida, porque la mujer está muriendo de hambre. No obstante, la viuda hace caso a la palabra del profeta y comparte su pan con él. El prodigio se realiza. Dios alimenta a los pobres como antes, en el capítulo 17, versículos del 1 al 7, había alimentado al mismo profeta por medio de un cuervo. Porque el Dios verdadero toma bajo su cuidado a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Este es un relato antiguo que quizá puede chocar con nuestra manera moderna de entender a Dios. Dios manda una sequía y después tiene que socorrer a las víctimas que Él mismo crea. Pero en su lenguaje mítico, este relato nos deja muchas enseñanzas. Quien es capaz de compartir, la vasija de harina no se le vaciará, ni el frasco de aceite se le acabará. Compartir nos enriquece a todos. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. A lo largo de los capítulos del 7 al 10
versículo 18, el autor de Hebreos va desarrollando una exposición basada en la comparación entre el sacerdocio antiguo procedente de Leví y de Aarón y el sacerdocio nuevo de Jesucristo. La cumbre del ejercicio sacerdotal entre los judíos era la fiesta del Día del Perdón o Día de la Expiación, el llamado Yom Kippur que celebran los judíos. En ese día, el único del año, el sumo sacerdote se preparaba para entrar al Santo de los Santos, considerada la habitación, la recámara en la que habitaba Dios. Esa ocasión anual de gran solemnidad, el sumo sacerdote entraba y rociaba con sangre de una víctima recién sacrificada los 4 ángulos del altar de piedra desnuda, donde alguna vez estuvo el Arca de la Alianza, antes que el templo de Salomón fuera destruido en el año 587 a mano de los babilonios. En el imaginario popular, el Santo de los Santos era una imagen del cielo, la verdadera casa de Dios. Por eso no se podía entrar en él. Pues bien, un análisis detallado de esta fiesta se encuentra en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, que sería muy recomendable que leyéramos completo. El autor va demostrando cómo el continuo entrar y salir de los sacerdotes del Santo de los Santos una vez al año no había logrado alcanzar el verdadero perdón de los pecados, a pesar de cumplir meticulosamente los ritos preparatorios. De ahí que tuviera que repetirse anualmente. Jesucristo resucitado, en cambio, entró de una vez por todas al verdadero santuario que es el cielo. Y por su muerte y su resurrección alcanzó la expiación verdadera y ya no tiene necesidad de repetir su sacrificio. La segunda manifestación de Cristo al fin de los tiempos de la que habla la lectura no será, advierte el autor de la carta, para quitar los pecados, porque eso lo ha realizado ya por su misterio pascual, sino será para llevar a la plenitud la obra salvadora que se realizó en el Calvario. Del perdón que Jesucristo ha alcanzado, nos beneficiamos todos. En esa medida, los cristianos practicamos también por eso el perdón fraterno. Perdonados por Dios en Cristo, construimos y restauramos la unidad cuando se resquebraja, a través del ejercicio del perdón de los unos hacia los otros, que es una manifestación del amor fraterno. El Evangelio está tomado de Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 44. El pasaje del Evangelio conjunta 2 episodios que concluyen las discusiones de Jesús con sus adversarios en el templo de Jerusalén. Se trata de un contraste entre los maestros de la ley, capítulo 12, versículos del 38 al 40, y una viuda pobre, capítulo 12, del 41 al 44. El primer episodio es una denuncia de Jesús. El segundo episodio es una anécdota que tiene como protagonista a una viuda, lo que conecta el Evangelio con la primera lectura. Además de servirle a Marcos, el redactor del Evangelio, como culminación al ciclo de controversias en el templo, es posible que haya reunido aquí estos 2 pasajes porque ambos contienen un motivo doble en común: la oración y las viudas. En efecto, en el primer episodio, Jesús critica a los maestros de la ley por llevar filacterias vistosas y llamativos distintivos. La piedad popular ofrecía a estos sabios los primeros asientos en las reuniones públicas. Se trata de expertos en las escrituras sagradas y en su interpretación, y por ello eran gente muy respetada. Jesús aquí denuncia su hipocresía, pues exigen ser tratados como personas especiales, y al mismo tiempo hay algunos de ellos que se dedican a robar a las viudas pretextando largas oraciones. No sabemos en concreto qué es lo que acusa Jesús. Si los maestros de la ley se constituían en administradores legales de las viudas ricas que necesitaban un varón que las representara en los tribunales, o si haciendo de notarios por su conocimiento de la ley devengaban cantidades elevadas, exorbitantes por sus servicios, o finalmente si les solicitaban simplemente dinero, las extorsionaban para poder seguir sus estudios de la ley de Moisés. El caso es que en cualquiera de las 3 posibilidades, los maestros de la ley terminaban haciendo lo contrario que Dios hace, que es velar porque no falte nada a los más débiles, porque Dios aparece en la ley que ellos estudian como
que ellos estudian como el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, como aparece en el Salmo 68, versículo 6. Jesús, en cambio, pone a los discípulos como ejemplo a una viuda pobre, que en un acto de confianza radical ofrece a Dios todo lo que tiene para vivir. Mientras los maestros de la ley se concentran en su propio honor y se aprovechan de él para despojar a los pobres, algo penado en la legislación mosaica y en la literatura profética, como en Ezequiel 34. La viuda pobre, en su situación de explotación y de marginación, entrega todo lo que tiene a Dios como signo de su fe y de su confianza. Este es el culto verdadero al que Jesús invita a sus discípulos, como va a aparecer después en Romanos 12:1 y Santiago 1:27. Siguiendo a Jesús, el cristiano encuentra más alegría en dar que en recibir, según nos recuerda Hechos 20:35. Hasta aquí los comentarios. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.